temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, Dios. Tu amor rompe cadenas.
Dios le bendiga, amados, en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Le damos gracias a Dios y a nuestros pastores por esta hermosa oportunidad que nos regala de llevarle la palabra en esta noche. Es para mí pues un privilegio que me regalen esta oportunidad una vez más. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude, y que a toda persona que escucha y ve esta enseñanza, pues el Señor nos confronte, nos ayude a entender y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Padre, le damos gracias, mi Dios, por esta hermosa noche que usted nos regala. Le pedimos, Señor, que usted tome el control de esta enseñanza, que cada persona que la escuche, que cada persona que la oiga, Padre, usted le hable a su corazón, a su espíritu, y sea conmovido, Señor, y alineado al propósito por el cual usted lo ha puesto en mi corazón. Sabemos, Señor, que la palabra no regresa vacía, sino que causa el efecto en el espíritu de cada uno de nosotros. Por eso usted la envía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amados, esta enseñanza pues es básicamente una enseñanza que nos va a ayudar, así como me ayudó a mí, a entender cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor nos confronta, ¿sí? nos adentra a circunstancias donde nosotros nos quedamos mirando el cielo y preguntamos por qué. La Biblia narra que cuando el Señor ya resucitó y se iba al cielo, el Señor subió y los discípulos se quedaron mirando al cielo, y ya el Señor no estaba, había mandado al Consolador. Ellos se quedaron mirando al cielo. Y ellos, me imagino, ¿no?, que se preguntaban mirando al cielo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué te fuiste? Y justamente es donde quiero hablarle cuando estamos en ese momento donde nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no salgo de una y me meto en otra? La Biblia, y para darle plataforma a esto, vamos a buscar, a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, la palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo, comunión con su Santo Espíritu. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, pues vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sí? Este versículo, esta epístola de Tesalonicenses la escribe Pablo, dice, en comunión con Silva y Timoteo. Sí, Silvano y Timoteo. Ellos le escriben a la iglesia de Tesalónica diciéndoles pues que ellos se hablan, dan testimonio, ¿sí?, de cómo ellos en las tribulaciones y en las persecuciones, con la fe y la paciencia, han logrado crecer, han logrado avanzar, gracias a la tribulación y gracias a las persecuciones. Gracias a eso, Pablo y los demás apóstoles que él hace relación, le da testimonio a las demás iglesias de cómo Tesalónica va avanzando, de cómo Tesalónica va creciendo por causa de las persecuciones y de las tribulaciones. Y es justamente de eso de lo que el Señor quiere hablarle en este tiempo. Para entender, yo le quiero decir qué significa tribulación y persecución. Persecución, significado secular, dice seguimiento, acoso y maltrato a un grupo, a una persona. Eso es en lo secular, pero en lo espiritual dice que es inquietud espiritual. Eso es la persecución. Imagínese, hermano, ser perseguido de manera tal que tu espíritu no tiene tranquilidad. Ser perseguido de manera tal que tú mismo no tienes tranquilidad, no puedes dormir, sientes angustia. Eso era de lo que Pablo daba testimonio a la demás iglesia, de cómo Tesalónica en medio de eso lograba crecer su fe. Porque mire lo que significa tribulación.
Dice, sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una angustia. Eso es en lo secular, pero en lo espiritual, mire lo que significa. Se le considera una prueba de fe que reporta el crecimiento y la madurez del creyente. Eso significa la tribulación. La tribulación es lo que a nosotros nos va a propulsar al llamado suyo y mío, y va a llevar a que eso dé testimonio de nosotros en este tiempo. Cómo nosotros nos comportamos dentro de la tribulación y dentro de la persecución. Porque Santiago en su carta habla en el capítulo 1, versículo 24, le dice a sus hermanos: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando halléis en nosotros pruebas, sabiendo que la prueba produce en nosotros paciencia, y la paciencia trae como resultado que seáis completos, que seáis perfectos y que no nos falte nada. Es la paciencia en medio de la prueba y la tribulación la clave en este tiempo. Por eso el Pablo en el libro que acabamos de leer, en el versículo que acabamos de leer, dice: por vuestra paciencia y vuestra fe. Es que es la paciencia la clave. Es que la paciencia lo que a nosotros nos lleva a avanzar. Mira lo que me acuerda esto en el capítulo 18 de Samuel. Habla la Biblia claramente de cómo David fue perseguido por Saúl. Dice que, para ir avanzando, dice que la Biblia habla en el capítulo 18, versículo 6 en adelante, habla de cómo Saúl se llenó de celos contra David, porque salieron unas mujeres cantando que Saúl hirió a sus miles y David hirió a 10,000, y eso causó en Saúl que él se llenara de celos y juró básicamente matar a David, acabar con él, y empezó a perseguirlo y a atribularlo. Empezó ahí una persecución sin tregua. Lo perseguía de manera tal. Pero mira, en medio de la persecución, lo que Saúl hace. Capítulo 18, versículo 12 de Primera de Samuel. Mas Saúl, temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Mire que cuando empieza la tribulación y la persecución, tu enemigo sabe, amado hermano, tu enemigo sabe que él puede ir contra ti, pero que el Señor está contigo, y a eso él le teme. Porque mire lo que dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Saúl iba en contra de David. Las tribulaciones vienen en contra tuyo, la persecución viene en contra tuyo, pero ellos saben que en ti reposa el Espíritu Santo de Dios. Saben que en ti tú formas parte del ejército del reino, y por eso tienen temor, por eso te persiguen, por eso las tribulaciones. Y vamos avanzando en el capítulo, y Saúl le dice: yo lo voy a matar, procura matarlo. Pero en medio de eso siempre sale una persona, en medio de tu tribulación, en medio de tu persecución, en medio de tu dolor, va a inyectarte la paciencia. Le dice el amigo, el hijo de Saúl, le dijo: mira, mi papá te va a matar realmente, así que tienes que ver qué es lo que va a hacer. Siempre hay una persona en medio de estos momentos difíciles de tribulación, en medio de estos momentos difíciles de persecución. Siempre el Señor pone a alguien, esto te lo digo por testimonio propio, que te va a alinear, que te va a guiar, que te va a ayudar. Ojo, no te va a quitar la prueba, no te va a quitar lo que estés pasando. Yo no sé cuál sea tu tribulación, yo no sé cuál sea la persecución que tiene en contra tuyo, que no deja que tu espíritu esté quieto, inquietud de espíritu. No sé cuál sea eso. Lo que sí sé es que siempre hay una palabra en el momento preciso. Cada vez que tú vienes aquí a la casa del Señor, hay una palabra que te va a ayudar. Cada vez que tú sales, hay un siervo que te va a decir: el Señor te bendiga, no te preocupes, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas son las palabras, esas son las estrategias que usa el Señor para, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra persecución, podernos llevar al propósito de Él. Porque mire,
¿Usted sabe quién fue el mayor precursor del llamado de David? Fue la persecución y la tribulación. Fue Saúl, porque el temor que David tenía de que lo iba a matar lo llevó a la cueva de Adulán. Saúl, en este tiempo, la tribulación tuya y mía nos va a llevar a la cueva de Adulán, y esa persecución es la que nos va a llevar a nosotros, ¿sí?, a un nivel mayor, porque ahí en la cueva de Adulán es donde David se fortaleció, es donde David entendió el llamado, es donde David conoció su ejército. Por eso es necesario la paciencia. David tuvo que esperar, David tuvo que aguantar, David tuvo que, lo tenía así, Dios, yo no puedo levantar la mano contra un ungido del Señor, lo tenía para matarlo, tuvo que ser paciente. La paciencia es la clave, la persecución es la clave. Mira lo que pasó, un ejemplo claro de esto, es lo que pasa en el libro de Hechos capítulo 9, cuando narra la Biblia el suceso de Pablo. Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los discípulos del Señor. Lo iba persiguiendo. Y en eso se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Lo tumba del caballo, sabemos la historia rápidamente. Lo tumba del caballo, el hombre queda ciego. Pero hay un hombre llamado Ananías, que el Señor se le aparece y le dice: mira, tú vas ahí a la casa de Saulo y le vas a poner las manos. Y él le dice: no, Señor, yo he escuchado de él. Usted te imagina, ya él como estaba atribulado y perseguido realmente. Atribulado porque sabía que no tenía inquietud de espíritu, porque sabía que Pablo lo podía matar. Sabía que Pablo podía acabar con su llamado. Pero mira lo que pasa, en medio de ese temor, en medio de esa tribulación, el Señor se le aparece. Y es ahí donde el llamado de él es propulsado. Porque si el Señor, en medio del temor que él tenía de morir, no le dice: tú sabes que vas ahí, hoy quizá no tuviéramos todo lo que Pablo escribió. Él no supiera, Ananías no supiera cuál era el llamado de él, porque tenía miedo, porque estaba atribulado, porque ya estaba predispuesto, porque sabía que Pablo era capaz de matarlo, lo iba a matar, pero no sabía que ya Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Y es en medio de ese encuentro donde nosotros somos cambiados, pero la tribulación sigue ahí, el temor sigue ahí, porque ella es la encargada en estos tiempos, en estos momentos, de propulsarnos al llamado. Él tenía miedo, pero en medio de ese miedo el Señor se le apareció, en medio de la tribulación. Por eso David tuvo paciencia. ¿Pero qué es la paciencia realmente? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad. No todos tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos, sí la podemos ir ampliando cada vez más. ¿En cómo la vamos a ampliar? Mire, dice: capacidad de sufrir desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Cada vez que usted y yo pasamos una tribulación, cada vez que usted y yo pasamos una persecución, nuestra capacidad de paciencia se va incrementando. Y suena contradictorio saber que tenemos que pasar cosas malas para que cosas buenas nos sucedan. Pero así trabaja el reino de los cielos. Nosotros vamos creciendo en espíritu. Dice que se le considera una prueba de fe a la tribulación. Eso lo leímos en antes. Y la paciencia trae como resultado que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Nuestra capacidad se va ampliando cada vez que la tribulación, cada vez que hay una persecución. Nuestra capacidad de paciencia va en incremento. Ya vemos que actuamos diferente en ciertas áreas. Cuando tenemos un problema, pasa algo, somos seres humanos. Mire, el Señor no nos quitó la tribulación, no nos quitó, vivimos aquí en la tierra. Muchas veces nos dicen que porque somos cristianos no vamos a pasar cosas malas. Las vamos a pasar.
Se nos van a morir familiares. Vamos a tener guerra pleito en nuestros hogares. Vamos a tener diferencias con un hermano. Pero la capacidad de paciencia, la capacidad que usted y yo tengamos, ¿sí?, es lo que va a reflejar en nosotros nuestra prueba de fe. Es la capacidad de paciencia que usted haya desarrollado y que yo haya desarrollado en este tiempo. ¿Sí? Mira lo que pasó con David. Dice que David, en 2 de Samuel, capítulo 15, él peca y Natán lo confronta, el profeta Natán lo confronta. Ya David ya era rey, ahí ya era rey, ya todo lo demás, ya Saúl había muerto y todo lo demás, pero recuerden que David estuvo en su cueva de Adulán, ya se lo dije antes. Ya aquí era rey. Mira lo que pasa. Lo confronta Natán y le dice, bueno, tú no vas a morir, pero tu hijo sí. El hijo de David se enferma. David entra en cilicio. Se pone a orar, le dan comida, no quiere. El hijo de David muere. Y todos los que estaban en el palacio tenían miedo de decirle a David que el hijo de él había muerto. Tenían miedo porque decían, santo, sí, el hijo estaba enfermo y no quería comer. Ahora que se murió, se va a matar. Pensaban lo peor. Pero ¿qué hace David? Ha desarrollado paciencia por la tribulación. Ha desarrollado una fe que va en incremento. Cuando David se entera de eso, hace lo siguiente. Mira lo que hace. Se quita la ropa, come, se levanta y consuela a su esposa. Esto está tremendo. Es la capacidad de la paciencia, pero que ha sido desarrollada por la tribulación y por la persecución. Llevó a David a consolar a su esposa. Y es lo que le digo, ya nosotros cuando vemos circunstancias, nosotros no actuamos como antes. Quizás si David no hubiese estado en la cueva de Adulán, quizás si David no hubiese sido perseguido, atribulado por Saúl, porque recuerde que Saúl en esto que estamos hablando representa la tribulación de tu vida y la mía. Yo no sé cuál es la tribulación que te tiene en la cueva de Adulán. Un hijo que no te quiere hacer caso, un esposo que no se convierte, una esposa que no te deja tranquilo. Yo no sé cuál es. Lo que sí sé que eso el Señor lo va a usar para crear una plataforma para ampliar tu capacidad de paciencia y poder superar las que vienen. Porque David consuela a su esposa y dice la Biblia que se llega a ella y le da un hijo. A la misma mujer que ya había perdido un hijo con David, a causa de la paciencia de David, le da un hijo que queda siendo el próximo rey, que es Salomón. Mira qué tremendo, cómo el Señor va, por causa de cómo David ha ampliado su capacidad de paciencia, el Señor lo recompensa con el próximo rey de Israel, que es Salomón. Y es lo que yo quiero es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos en este tiempo. Que cuando nosotros tenemos paciencia, que cuando nosotros aprendemos que la tribulación y la persecución forman parte de nuestro caminar cristiano, no siempre tenemos que vivir en tribulaciones, porque hubo un momento donde David brincó, donde David se gozó, donde David lloró de alegría, donde David se despojó de todo por alegría. Pero también hay momentos donde nuestra tribulación, donde nuestra persecución y donde las cosas que a nosotros nos pasan forman parte de nuestra formación como cristianos. Y ahí, donde usted y yo damos testimonio. Por eso Pablo dice en lo que leímos en 2 de Tesalonicenses, ellos le hablaban a las demás iglesias de cómo Tesalónica había, amado hermano, soportado, cómo ellos con paciencia y con fe soportaban tribulaciones, soportaban persecuciones. Testimonio
es cómo nosotros nos comportamos dentro de las tribulaciones y dentro de las persecuciones. Por eso en esta hora, amado hermano, yo quiero orar para que el Señor nos ayude, ¿sí?, en la tribulación y en la persecución, a ampliar nuestra capacidad de paciencia, porque Dios es bueno, y si nos tiene dentro de una tribulación o dentro de una persecución, es porque sabe que nosotros damos más, es porque Él conoce el llamado que hay en ti y en mí. Y a eso te quiero instar, a que no te dejes, a que sigas peleando, a que veas que la paz y el amor de Dios siempre reina por encima de cualquier tribulación, y que esa tribulación mañana te va a ayudar a dar testimonio de ti. Padre Santo, gracias por esta hermosa palabra que nos ha regalado. Le pedimos, mi Dios, que usted la selle con su Santo Espíritu en esta noche, que no caiga en saco roto, Señor, y sabemos que si usted la depositó en mi espíritu es porque mucho la necesitábamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fluyendo ese poder, oh, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río